carácter básico y eso es lo que protege las armaduras. Hay un ensayo para determinar la zona donde el hormigón todavía mantiene ese carácter básico y donde ya se ha carbonatado. En esta probeta se ve perfectamente como los 3 o 4 primeros centímetros se han carbonatado. La carbonatación lo que consiste es en la reacción del hidróxido de calcio que está libre dentro del hormigón con el anhídrido carbónico de la atmósfera. Entonces, eso en un hormigón que no sea de muy buena calidad va progresando con el tiempo. Y el problema surge cuando esa progresión llega a la zona donde están las armaduras, que es el momento en que las armaduras se quedan totalmente desprotegidas. Vamos a ver unos ensayos que se llaman ensayos de información. Son ensayos que lo que pretenden es estimar la resistencia del hormigón, pero vamos, del hormigón ya endurecido. En ningún caso estos ensayos son sustitutivos del ensayo de rotura a compresión o rotura a flexotracción, que es lo que llamaríamos un ensayo destructivo. Estos son ensayos no destructivos, puesto que no afectan para nada a la pieza que ensayamos. En España hay 2 ensayos que son los que están normalizados. Uno es el ensayo ultrasónico y el otro es el ensayo esclerométrico. Vamos a empezar por el ensayo esclerométrico. El ensayo esclerométrico se realiza con el esclerómetro Smith, que simplemente es como si fuera un martillo sofisticado. O sea, que lo que hace este aparato es que lo que te mide es el rebote de un golpe sobre la superficie del hormigón. Como veis, esto no es la resistencia a compresión ni a flexotración, simplemente es un rebote lo que se mide. Pero claro, nosotros podemos hacer una extrapolación y extrapolar el índice de rebote a una resistencia siempre que hagamos un estudio estadístico del hormigón. Por otro lado, el otro ensayo, que es un poco más sofisticado, es el ensayo de ultrasonido. Lo que hacemos con el ensayo de ultrasonido es que tenemos un aparato que mide el tiempo de paso de una onda ultrasónica. Para ello tenemos 2 sensores, un transmisor y un receptor, que lo ponemos en principio en caras enfrentadas, y el emisor emite una onda, el receptor la recibe. Entonces nos da el tiempo de paso de esa onda. Como sabemos el espacio que ha recorrido la onda, pues podemos determinar la velocidad de paso de la onda, y esa velocidad de paso va en función de las características del hormigón. A medida que el hormigón tenga más calidad, la velocidad de paso será mayor. Como el otro ensayo que hemos visto antes del esclerómetro, tampoco es un ensayo que nos dé la resistencia, sino simplemente una velocidad de paso. Conociendo estadísticamente los resultados con estos 2 aparatos y resultados que hagamos de ensayo destructivo, pues podemos hacer extensivo a toda la obra o a la zona que estemos ensayando y estimar una resistencia. Pero nunca solo con estos ensayos, siempre tienen que ir acompañados de un ensayo destructivo. Aquí tenemos el equipo de corte directo. En este lo que hacemos es con muestras inalteradas, o sea que vienen de un sondeo o de una cata. Se coge y se coloca la muestra directamente ahí, o bien puede ser remoldeada la muestra en función de para qué se vaya a emplear. Lo que sacamos de aquí son los parámetros resistentes del suelo, la deformación y el ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Eso lo medimos mediante la deformación. Este ensayo lo que hacemos es una caja que está dividida en 2 partes. Al desplazarse según la velocidad a la que pongamos, pues ofrece una resistencia que nos detecta la célula en función del tipo de ensayo. Que se puede hacer el ensayo en 3 modalidades, lo que sería consolidado y drenado, no drenado y no consolidado, o consolidado y no drenado. Pues nos van a salir una serie de parámetros que después se van a extrapolar y de ahí sacar los resultados que nos interesan. Aquí podemos observar una de las gráficas que nos da el equipo aquel que está funcionando ahora mismo, y lo que estamos haciendo es viendo la consolidación. Estamos dándole un tiempo, midiendo el tiempo y viendo la deformación que está sufriendo el suelo aquí en esta gráfica, hasta que termine la parte de consolidación, que sería la primera parte del ensayo de corte directo. Después pasaríamos a la fase de rotura y
y ya con ello pues tendríamos los parámetros resistentes de suelo. En el ensayo geométrico lo que pretendemos es conseguir los parámetros de consolidación del suelo. Consiste en poner una muestra de suelo en unas portamuestras como esta, unas cubetitas pequeñas de 50 centímetros de diámetro por unos 2 centímetros de altura. Lo ponemos aquí y le vamos sometiendo una serie de cargas a través de la palanca esta, que puede llegar de 0 a 1 kilo centímetro cuadrado hasta 10 kilos. Normalmente se hace consecutiva cada 24 horas. La muestra está saturada de agua y vamos midiendo el índice de hinchamiento o el índice de contracción del suelo. Con ello pues se saca la consolidación primaria y secundaria del suelo. En función de estos datos pues ya después se hacen informes técnicos y se utiliza según para qué. En el equipo triaxial lo que pretendemos es, mediante esta serie de probetas que se tallan de un sondeo o bien se pueden hacer remoldeadas con un suelo que tenemos, conociendo la humedad o queriendo ponerla a una humedad determinada que queremos y a una densidad determinada, se saca la probeta, se mete dentro de esta cápsula y lo que hacemos mediante los equipos que tenemos aquí a la izquierda se consolidan confinándolo con una presión lateral. Con esta presión lateral lo que hacemos es simular cómo estaría el suelo en su estado natural, está confinado por el suelo que tiene alrededor. Una vez que hemos puesto la probeta en las condiciones que nos solicitan, con una presión determinada de consolidación, de confinamiento, el suelo se puede consolidar. Se puede hacer este ensayo de 3 modalidades, o no consolidado no drenado, que sería poner el suelo y meterle la carga rápidamente, o consolidado y drenado, que sería el ensayo que tardaría más, porque hay que llevar el suelo a un estado de consolidación mediante una serie de cargas y después se rompería a una velocidad muy pequeña para que el suelo le diese tiempo de drenar. Con eso sacamos los parámetros resistentes del suelo. A diferencia de este ensayo con el corte directo, este simula más a cómo se encuentra el estado, el suelo en su estado natural, puesto que aquí le estamos predefiniendo la zona, el plano de corte, y aquí un poco el suelo va a romper por la zona que sea más débil. Se ve. Un ensayo de resistencia a compresión de probetas cúbicas necesario para validar los hormigones de estructura. En este caso, estas pruebas pertenecen a un estudio, un proyecto de investigación de aprovechamiento de escoria siderúrgica.
Estamos en un proyecto nacional y bueno, y estamos haciendo las tareas rutinarias, que son roturas a 7 días después de la fabricación y luego 28 días. Son esas novedades las que utilizamos para verificar el comportamiento del hormigón. La máquina, tenemos una máquina universal de ensayo para rotura a compresión, nos muestra un gráfico y cómo va evolucionando la fuerza en función del tiempo, en segundos. Ahora veremos cómo, cuando ya la probeta ha colapsado, pues nos dará un valor final de megapascales, newton milímetro cuadrado, que aparecerá en esta pantalla. Vamos a darle para que pueda grabar. Esta está ya en proceso, ¿no? Sí, no, y ahora si quieren paralelo puedes poner otra. Bueno, esta es la zona de fabricación de probetas, de hormigón, principalmente. Está un poco todo desordenado, pero es que eso es la mecánica, ¿no? Para ello tenemos aquí dos tipos de mezcladora o amasadora, una de eje vertical y otra de eje inclinado. Después tenemos aquí una cortadora, que la cortadora pues, se utiliza para cortar las probetas, para cortarle las caras o para sacar testigos de piedra o de hormigones, ¿no? Estos son los moldes para la fabricación de probetas cúbicas, y estos moldes son moldes para la fabricación de probetas de mortero y probetas de cemento, para realizar los ensayos de cemento. Después tenemos aquí los moldes de cilíndricos, que son los moldes más clásicos en España para el hormigón, las probetas de hormigón. Aquí tenemos una máquina, unos tanques de curado, donde las probetas se sumergen durante 28 días entre 18 y 22 y 20 grados de temperatura. Y de aquí pasan al ensayo a compresión o a presión, al ensayo de rotura. Esto es una máquina Hilti para la extracción de probetas testigos. Una máquina que últimamente, lo que pasa que ahora mismo está vacía el banco y no se está viendo, pero es una máquina para determinar la penetración del agua en el hormigón, que es un ensayo que últimamente está muy en auge porque es el único que nos permite comprobar la durabilidad del hormigón. Y aquí tenemos pues, unos áridos, con los que fabricamos las probetas, hacemos los ensayos de los áridos, después hacemos una dosificación teórica y la llevamos a la práctica y comprobamos si efectivamente se obtienen los resultados que el problema teórico que hemos tenido en el problema teórico. La característica principal
que le exigimos al hormigón es la resistencia a compresión, pero también no quiere decir que el hormigón no tenga nada de resistencia a flexión. Lo que pasa es que el ensayo de resistencia a flexión pues se hace con probetas prismáticas. En este caso se está haciendo sobre un mortero, por eso las probetas son de 4x4 por 16 centímetros, pero cuando lo hacemos con hormigón, el dispositivo, esta misma máquina tiene un dispositivo para realizarla con probetas de 15 por 15 por 60 centímetros. El ensayo pues consiste en colocar la probeta apoyada sobre dos apoyos, valga la redundancia, que son en este caso rodillos de acero, y la carga se le aplica con una carga centrada con un rodillo igualmente de acero. Como veis, se ha producido la rotura y veis cómo la fisura aparece en la parte de abajo. Va apareciendo la fisura, veis la fisura, como la fisura es más grande en la parte de abajo que en la parte de arriba, porque en realidad aquí, en esta probeta, lo que se está produciendo, el ensayo se llama ensayo de flexotracción, porque aquí lo que se está produciendo es un ensayo de tracción en la parte de abajo de la probeta y de compresión en la parte de arriba. Aquí se observa el gráfico de rotura, en función de la fuerza que le hemos aplicado y del recorrido, digamos el recorrido que ha realizado el rodillo superior.